Bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios, donde vamos a hacer un recorrido para desarrollar el tema central de cómo encontrar una salida espiritual a problemas que estemos viviendo de manera personal. Quisiera recordarles primero un texto bíblico. Está en Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire el detalle ahí. Vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia es muy clara en expresar de que el corazón es el centro de los pensamientos. Y dice que vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Allí Dios nos está mostrando dónde reside el origen del mal en el ser humano. Y se trata de los pensamientos que brotan del corazón. El corazón, entonces, como la fuente desde donde brota el pensamiento que hace que el ser humano, fíjate, está diciendo en este momento, se dio cuenta que todos los designios del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y entonces ahí es cuando viene toda esa dimensión y esa narración de cómo Dios empieza a restaurar, como que a restaurar esa naturaleza. Y entonces viene a todo el tema del diluvio en el que se arrasa esa generación para reconstruir una nueva generación. Y esa va a ser la tarea fundamental de Dios, de alguna manera, de que es tocar el corazón del ser humano para que el corazón del ser humano, del corazón del ser humano brote pensamientos hacia el bien y no pensamientos hacia el mal. Cuando hablamos de pensamiento del mal, no es otra cosa que toda esa dimensión del pensamiento del ser humano que lo lleva a un proceso de deshumanización, de pérdida de su dignidad como ser humano, o desde la óptica de la Biblia, pérdida de la imagen en la que fue creado. Así que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento nos encontramos muchos elementos también allí que dan cuenta de cómo el corazón del ser humano es el centro de los pensamientos. Y en ese sentido, allí vamos a encontrar unas claves muy importantes en las que miramos que del corazón del ser humano brota entonces todo pensamiento. Cuando tomamos el Nuevo Testamento, y sobre todo tomamos las cartas de Pablo, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, ahí se va a dar un análisis muy importante en el que encontramos que el corazón del ser humano sufre un proceso de entenebrecimiento. Si tomamos Romanos capítulo 1, miremos ahí en Romanos capítulo 1, vamos a ver cómo hay fundamentalmente un detalle muy importante en el que miramos que el texto bíblico dice lo siguiente. El texto bíblico nos está diciendo así, que todo lo que Dios ha creado, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Romanos capítulo 1, verso 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, primero, número uno, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, aquí hay un detalle muy importante. Es decir, el ser humano tiene la posibilidad real de conocer a Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. Es decir, desde las cosas creadas, Dios, tú puedes percibir a Dios, tú puedes entender a Dios, tú puedes sentir a Dios en la brisa, puedes sentir a Dios en la naturaleza, puedes sentir a Dios en la luz del sol, puedes sentir a Dios en esa fotosíntesis que brota, en esa flor. Tendrías la capacidad de ver a Dios, porque dice su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y tenemos la capacidad de entender, y no tenemos excusas entonces de que Dios no se haya manifestado. Sin embargo, los seres humanos hicieron complejo lo que es sencillo. El pensamiento del ser humano hace complejo lo que simplemente acontece. La vida simplemente acontece. Y el ser humano, por medio de su pensamiento, hace compleja la vida. La ley de la naturaleza simplemente acontece. Y el ser humano, con sus leyes, hace complejo eso que es sencillo. Es decir, fíjate cómo la naturaleza se ha resistido a entrar en la complejidad del pensamiento del ser humano. Y se pierde la posibilidad real sencillamente de experimentar. Cuando nosotros tomamos el agua, cuando sentimos el agua, si queremos luego establecerlo a través del pensamiento y todo queremos estructurarlo a través del razonamiento, entonces hacemos complejo eso que es sencillamente experimentar, el poder tomar un vaso de agua fresca. Mira, entonces el texto dice, pues habiendo conocido a Dios, habiendo percibido a Dios, ¿qué es lo que sucedió? Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esto quiere decir que no reconocieron a Dios como creador de todo eso. No vieron a Dios detrás de toda esa, de toda esa complejidad, de toda esa hermosura que estaba delante del ser humano, sino que se envanecieron en sus razonamientos y por lo tanto su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque el corazón como centro de los pensamientos fue entenebrecido. ¿Y por qué? Por toda esa dimensión racional en el ser humano. Se interpuso a la contemplación de la naturaleza y de percibir a Dios ahí, se interpuso el fenómeno de la razón. Tratar de encontrar una explicación racional. Y por eso, por no glorificar a Dios y por no dar gracias a Dios, entonces el ser humano entra en esa dimensión de corazón entenebrecido, corazón lleno de tinieblas. Y cuando habla el texto bíblico de corazón entenebrecido, está hablando fundamentalmente de que se cierra el entendimiento espiritual en el ser humano. Y entonces se abre esa gran puerta que nosotros conocimos como la puerta de la razón, o como la puerta del despertar del ser humano, como fue llamada, o como la puerta de la mayoría de edad del ser humano. Como que el ejercicio de la razón le iba a dar al ser humano todas las posibilidades de explicar su existencia. Y lo que sucedió es que su corazón, o el centro de los pensamientos, fue entenebrecido. Es decir, se cortó ese vínculo espiritual con esa dimensión sobrenatural que explica los fenómenos que simplemente acontecen. Esa mente superior que está detrás de cada acontecimiento, detrás de cada lluvia, detrás de cada semilla que germina, detrás de cada sentimiento que brota en el ser humano por la solidaridad, por la justicia, por el amor, por el respeto a los demás,
por el considerar al otro, por el afecto, por la ternura, por el amor. Se rompió esa dimensión y ese canal y esa conexión con lo sobrenatural y con lo espiritual. Sencillamente porque el ser humano quiso experimentar en esa dimensión, mayoría de edad, la época hermosa de la razón. Y luego, fíjate cómo en el verso 22, entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjate cuán importante es que el corazón, dice, su necio corazón fue entenebrecido. Y de aquí para adelante va a empezar todo un proceso muy importante que lo encontramos ya en el Génesis, en el que la tarea fundamental de Dios va a ser devolverle claridad al entendimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque profesando ser sabios, se hicieron necios y entonces su corazón fue entenebrecido. Por eso, en Ezequiel, capítulo 36, verso 24, el texto bíblico dice, os recogeré, ya en el Antiguo Testamento, hay una promesa muy importante que nosotros tenemos que entender y que luego ver cómo se cumple en el nuevo pacto. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Por qué? Porque si volvemos allá a Romanos, en el capítulo 1, donde veníamos leyendo Romanos capítulo 1, ahí en el verso, Romanos capítulo 1, en el verso 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios, verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, toda esa dimensión idolátrica del ser humano. Y luego dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Entonces ahí viene el tema de la inmundicia. Entonces vienen dos componentes muy importantes, que es por un lado la idolatría y por otro lado la inmundicia, que habla de la concupiscencia, que son los deseos desordenados del corazón. Y ahí viene una situación complicada en la que entra en el ser humano. Y dice que lo que sucedió es que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dando culto a las criaturas. Entonces, el corazón envanecido del ser humano, alejado de Dios, empieza a dar culto a la criatura y se olvida del Creador. Entonces ahí entra toda esa dimensión idolátrica del ser humano, que es sacar a Dios del corazón del ser humano e incorporar otras realidades diferentes a Él. Por eso, más adelante en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ahí hay dos componentes importantes, el corazón entenebrecido y luego dice la mente reprobada. Esos dos elementos, corazón y mente, en el texto bíblico es lo que componen, lo que forman el alma. Es lo que nosotros llamamos como el alma. El alma que en últimas uno dice, pero ¿qué es el alma? ¿Dónde está el alma? El alma para el texto bíblico es el corazón y la mente. El corazón como puente en la dimensión espiritual y la mente como puente en la dimensión de lo corporal, porque el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, según 1 Tesalonicenses 5:23. Por eso, el plan de Dios es entonces, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego dice, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, una restauración del ser humano. Pero fíjate que dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y luego dice, quitaré a vosotros de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y luego dice, y los pongáis por obra. Es decir, el ser humano nunca, y la propuesta bíblica es esa, el ser humano nunca va a poder estar en sintonía con esa dimensión espiritual para poder, digamos así, hacer la voluntad de Dios o estar en sintonía con el propósito de Dios si el Espíritu de Dios no mora dentro del ser humano. Si no hay una transformación del corazón del ser humano y si no hay una transformación del espíritu, que es su vida, que es su aliento de vida, que es la luz, digamos, en términos espirituales, no hay realmente una transformación del ser humano. Es difícil que el ser humano pueda decir, yo estoy en sintonía con el plan y el propósito de Dios, si el Espíritu de Dios no mora en el ser humano. Y el plan de Dios es este, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto es lo más revolucionario que yo encuentro en el texto bíblico. Esto es lo que garantiza toda transformación en el ser humano. Si el espíritu, es por medio del Espíritu de Dios en nosotros que somos transformados, que la realidad humana retoma esa dimensión del origen fundamental, que es un origen espiritual. Por eso, la tarea fundamental es la transformación del corazón. Y el corazón como el centro de los pensamientos, como la estructura del entendimiento. Por eso en Romanos capítulo 12, verso 2 dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque dice que siendo el corazón entenebrecido, entonces quedó el entendimiento entenebrecido. Por eso toda la propuesta bíblica es transformación del corazón por medio del Espíritu de Dios en cada ser humano, para que le dé un entendimiento totalmente nuevo, y ese entendimiento totalmente nuevo lo lleve a una dimensión espiritual al ser humano. O sea que cuando el ser humano se encuentra en dificultades, problemas que pueden existir, por eso la propuesta de este proyecto es que detrás de todo problema hay una solución espiritual. La única salida es la dimensión espiritual en el ser humano. El ser humano muchas veces lucha con su voluntad y por sus fuerzas y con sus fuerzas, tratando de resolver situaciones internas, de carácter, situaciones humanas, de su personalidad, situaciones de su contexto, de sus decisiones, de sus pensamientos mismos, cómo transformar, por ejemplo, una adicción en la que la persona se encuentre, o una situación adversa en la que la persona esté. Es solamente desde la dimensión espiritual que esto es posible, y solo por la presencia del Espíritu en el ser humano. Ahora, ¿cómo se da la presencia del Espíritu en el ser humano? El texto bíblico en Gálatas capítulo 3, verso 2 dice, Pablo, quiero que me digan una sola cosa, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y cuando tomamos Efesios capítulo 1, verso 13, dice, cuando habisteis oído la palabra y habisteis creído, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la palabra de Dios, la palabra revelada, es el Espíritu vivo que mora cuando la persona cree. Cuando la persona cree, entonces hace que esa palabra, que es letra, se convierta en palabra espíritu y genere los procesos de transformación del ser humano. El Señor Jesús lo único que dice es, para el que cree, todo es posible. Y esta es la salida espiritual a todo problema.
Lo único que Él dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y por eso yo quiero decir a los que me están escuchando, a los que me están viendo en esta hora, y que tienen una dificultad, que hay un problema a nivel personal, o hay un problema a nivel familiar, de diferente tipo este problema, de carácter espiritual, o un problema al interior de la familia, con alguno de sus hijos, o un problema de carácter material, económico, financiero. Quiero decirle que el Señor Jesús dijo simplemente lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y se les concederá, solamente por vía de creer. Él dice a la mujer, le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Aquella mujer que padecía flujo de sangre dijo: si tan solo tocase el borde del manto, seré sana. Y Jesús dijo: para el que cree, todo le es posible. En Marcos capítulo 11, verso 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, es decir, en sus pensamientos, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Fíjate cuán importante es este texto de Marcos 11. Dice: lo que diga le será hecho. ¿Cuándo? Solamente dice: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Ni siquiera está hablando de la fe en ese momento. Y no dudare en su corazón. Dice: si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este texto es muy importante porque este texto no está tocando directamente elementos de fe. Simplemente está diciendo: porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón. Ahí está el problema. ¿Por qué los seres humanos están inmersos en problemas? Por la duda que está en el corazón. Porque el corazón, como centro de los pensamientos, no está firmado. No hay certeza de lo que esperas. No hay convicción de lo que no ves. Sino que hay una duda interna en el ser humano. Hay inseguridad en el ser humano. Pero el texto bíblico dice: cuando tengas certeza, es decir, cuando afirmes algo y lo digas con certeza y no dudares en su corazón, dice el texto, por lo tanto en su pensamiento, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No está diciendo el texto bíblico que si lo que tú dices está ajustado con el texto bíblico. No, dice: lo que diga le será hecho. Es decir, hay un poder profundo en lo que tú estás declarando. Hay un poder profundo detrás de cada palabra que tú estás pronunciando, desde el profundo de tu corazón. Si tú dices: la salida está aquí delante de mí. Si tú dices: no acepto, me resisto en esta hora a aceptar esa enfermedad que me han declarado. Y yo sé, por el poder de Dios, porque Él lo ha dicho, que lo que yo diga, si creo sin dudar en mi corazón, será hecho. Entonces el texto dice: lo que diga le será hecho. Y mira lo que dice el Señor Jesús a aquella mujer: grande es tu fe, le dice, hágase contigo como quieres. Entonces quiero llevarlos para que entendamos que en el corazón del ser humano reside la gran fuerza de transformación.
o recibe también esa gran fuerza de deshumanización. Un día a Jesús le criticaron porque no se había lavado las manos cuando iba a comer. Y él dijo, no lo que entra por la boca del ser humano es lo que lo hace impuro o lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón es que contamina al ser humano. Porque del corazón, dice, y arranca la lista, empezando, dice, salen los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque son los pensamientos los que construyen la realidad que nosotros vivimos. De acuerdo a cómo tú piensas, tú eres. Tú eres lo que tú piensas. Tú sientes y te sientes como piensas. Y decides como tú piensas. Y haces como tú piensas. Por lo tanto, si quieres ver resultados diferentes en tu vida, tienes que pensar de manera diferente. Y solamente Dios nos puede ayudar a esto. Porque el texto dice, si yo transformo el corazón, si yo cambio el espíritu del ser humano, entonces voy a morar en él para que usted... En ese sentido, los animo a que demos este paso importante de que restauremos esa dimensión espiritual que perdimos por el ejercicio de la razón. Y que retomemos ese canal espiritual. Y que hagamos el ejercicio cuando nos levantemos, cuando miremos la realidad, cuando miremos nuestros hijos, podamos mirar ahí el rastro, o lo mismo es el rostro de Dios. Que cuando miremos una flor, podamos mirar el rastro, o lo mismo es el rostro de Dios. Cuando miremos una montaña, podamos mirar el rastro o el rostro de Dios. Que cuando podamos mirar y sentir y percibir y disfrutar la perfección del agua, del clima, de la brisa. Cuando llueve, siempre digo, alguien estaba necesitando esa lluvia. Cuando hace sol, siempre digo, alguien necesitaba ese sol. Y por eso doy gracias a Dios, porque sé que para ellos, los que lo anhelaban y lo necesitaban, es bendición. Tenemos que retomar esa dimensión espiritual de nosotros. Y por eso este espacio y este canal es precisamente para llevarnos nuevamente a un reencuentro con la dimensión espiritual del ser humano. Que podamos restaurar ese entendimiento espiritual, esa inteligencia espiritual que Dios nos ha entregado para que podamos vivir una experiencia plena de gozo, creativa y productiva. Estaré compartiendo con ustedes en este canal de Facebook, utilizando estos medios, estos instrumentos tecnológicos en este tiempo para llevar luz a sus vidas y que sus vidas sean transformadas. Lo que diga le será hecho si no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice. Estoy llamado a despertar en usted que me escucha esa dimensión espiritual que usted tiene. No estoy llamado a reemplazar esa dimensión espiritual y por lo tanto entonces hacer una oración poderosa para que su cáncer sane. Estoy llamado a que tú despiertes ese poder que está en ti para que ese cáncer sane, para que esa situación en la que tú te encuentras sea resuelta, para que esa vida que está asfixiada y sin salida encuentre una salida. Es el llamado que hace el Maestro Jesús, porque le dijo a la mujer que fue a tomar ahí el agua en el pozo de Jacob, del agua que yo te daré,
nunca más volverás a tener sed, porque en ti se hará una fuente que salte para vida eterna. No tienes que salir corriendo a cualquier lugar a buscar luz. Tienes que llevar luz dentro de ti e iluminar tu interior. Oro para que el Dios Todopoderoso te dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que eres llamado, cuáles son las riquezas de gloria y cuál es la supereminente grandeza de su poder. La palabra de Dios dice en Marcos, precisamente, el último verso, capítulo 16, verso 20, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. A la palabra. ¿Qué palabra? No se había escrito nada del Nuevo Testamento. ¿Qué palabra? La palabra que ellos pronunciaban. Esa palabra de autoridad y poder. Esa palabra de certeza de que la experiencia con el resucitado les daba a ellos esa dimensión de restauración espiritual para resolver todos los problemas humanos que se atravesasen, enfermedades, dolencias, problemas financieros, situaciones de cautividad. Todo es posible para el que cree. Así que oro para que haya un despertar espiritual en todos aquellos que están escuchando y mirando este video. Y oro para que esa experiencia sobrenatural que nos vino a dejar el Maestro Jesús sea vida en este tiempo, y que podamos hoy entender el auténtico sentido de la propuesta bíblica, que no nos quedemos en ropajes de carácter religioso que destruyen el auténtico sentido de esta hermosa y bendita revelación.